Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, como siempre decimos en este micro, si lo que queríamos o necesitamos era una baja de la oferta para, en un contexto muy difícil, forzar una suba de precios, la baja de la oferta ya está. Podría ser mayor, puede ser mayor en los próximos meses, pero ya está. El acumulado de los primeros 5 meses del año, esperábamos que la faena de este año cayera entre un 5 y un 6%, pero el acumulado ya de 5 meses, ya tenemos jugado 5 meses y está a la vista este mes de junio, o sea que casi la mitad del año está jugado. La caída de la faena es del 9%. O sea pero cae la oferta ganadera, tiene potencial para caer más todavía, porque está muy alta la faena de hembras, y tiene que bajar, en algún momento va a bajar. Pero está muy baja la demanda de exportación, restringida por el problema del atraso del tipo de cambio, porque los precios internacionales siguen sin recuperarse. China, tenemos muchas esperanzas de que en el segundo semestre China mejore, pero China sigue teniendo valores. El CIF de China promedio de abril es $4.950, hace 2 años estaba en 7.600. Para dar una idea, un 35% de caída, y es el que lleva el 80% de nuestra carne. Bien Hilton, bien Tapacuari Brasil, bien relativamente Chile, bien Israel, bien, pero es excluyente China. China es lo que da volumen a las plantas, y vuelvo a repetir, se lleva entre el 75 y el 80% del volumen. Y el consumo, con algunas recuperaciones parciales, pero en el fondo de la tabla, no estamos en la zona de descenso, ya no estamos en 42, 43 kilos como fue en algún momento, estamos en 44, 45, porque hay un fenómeno que, bueno, si baja un poco la exportación, con una oferta limitada, sube un poquito el consumo, pero es un poquito, en vez de ser 42, 43 kilos, será 44, 45. Hay que trabajar con promedios móviles. Hay meses que parece que el consumo va a quedar en niveles segmentales bajos, y hay momentos como este en que daría la impresión que la economía en general y el consumo y demás, a favor de que el precio de la carne hace 4 meses que está estancado, hay una respuesta de la demanda un poquito más, pero los precios de la hacienda no se mueven. Una de las cosas fundamentales es que estamos entrando en el 4.º mes consecutivo, mediados de febrero, mediados de junio, de estancamiento de los precios nominales de la hacienda. En ese interín, la inflación fue del 38%. Siempre decimos que en la primera etapa del plan Milei, con la devaluación y con el fogonazo brutal de precios y demás, de insumos también, por encima de la inflación, el precio de la hacienda se comportó de una manera muy positiva, pero muy positiva, palo y palo con los insumos y con el IPC. Pero teníamos el combustible de un tipo de cambio en términos reales mucho más alto. Ya en ese momento lo que se veía eran 3 peligros que los destacábamos en estos micros. El primer peligro es que la devaluación, es que lo veía todos y efectivamente se dio así, que la magnitud de la devaluación era extraordinaria, el 11 de diciembre, pero en función del atraso cambiario que veníamos de la época de Masita y demás, y de lo que iba a venir en los meses posteriores, que sabíamos que iba a haber un pase a precios muy fuerte, recuerdo meses de 25, de 20% de inflación. Eso ha venido decayendo, pero cuando uno ve el acumulado y con un ajuste, un crawling peg de solamente el 2%, ese miedo inicial de que el tipo de cambio se iba a quedar corto, efectivamente se quedó corto. El gobierno, no es que no lo quiera reconocer, es una pieza maestra, superávit fiscal, lucha contra la inflación. En la lucha contra la inflación, este es el tipo de cambio que hay. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible en los próximos meses por bajar impuestos, por bajar costos, por facilitar a los empresarios, pero la solución clásica de devaluar al costa del empobrecimiento de los argentinos, no la esperemos, no lo vamos a hacer. Y va en serio esto, pueden pasar meses. Ahora están apareciendo algunas de esas amarillas que si el mercado empieza a pensar que este tipo de cambio no se sostiene, aumenta la demanda de divisas, disminuye la oferta de divisas y se produce lo que ya vimos muchas veces en el segundo semestre del año pasado. Es que si todo el mercado piensa que va a haber una devaluación, finalmente fuerza una devaluación. Pero este tipo es un tipo diferente, es un tipo profesionalmente muy sólido, tiene instrumentos, ha hecho hasta ahora cosas extraordinarias,
pero es visible que hay un atraso en el tipo de cambio en relación. Estamos con un tipo de cambio en términos reales apenas por encima del tipo de cambio que tenemos hace un año, con un tipo de cambio visiblemente atrasado. Hemos mejorado, pero hemos perdido gran parte de esa mejora en la inflación de los últimos meses. Inflaciones del 25, del 20, del 15, del 10, del 9, de lo que sea, contra una devaluación sistemática, quinto mes consecutivo del 2% mensual. El primer peligro que veíamos venir se está dando, que lo vimos en diciembre, no lo vi yo, lo vio todo el mundo. Mira, este tipo de cambio, por más espectacular que parezca la devaluación de 11 de diciembre, esta devaluación se va a quedar corta en función de la inflación que todos estamos calculando que va a ir una devaluación de semejante magnitud. Que ya veníamos con una inflación alta. Había que corregir el atraso cambiario de los meses anteriores, recuerden, y no fue peor porque el Fondo Monetario, para darle fondos a Massa, le exigió que hiciera una corrección cambiaria. Pero el primer miedo se está dando y no sabemos cómo se va a resolver. Es un gobierno que es una gran habilidad y que tiene evidentemente puestas el ancla cambiaria y el apretón fiscal y el apretón monetario están funcionando justo en el momento donde la inflación da la impresión que está bajando y donde surgen algunas luces amarillas. Los mismos que dicen a atraso cambiario dicen, cuidado que la inflación quizá no baje de un piso del 2 o 3% y que haya que hacer algún tipo de ajuste sobre este placer, lo que se llama hacer el service. El segundo miedo era que la magnitud de la devaluación y del ajuste de precios relativos, extraordinario dejar de regalar todo aquello que el Estado regaló en las 2 décadas anteriores, que no ha terminado, quito de subsidio a las tarifas públicas, transporte, combustibles y demás, el salto inflacionario que se dio iba a deteriorar de tal modo el ingreso de la mayoría de los argentinos, de tal modo que iba a caer, y efectivamente cayó, fuertemente el consumo de carne. El consumo de carne cayó porque físicamente no está, porque la oferta no acompaña esto. Y lo que estamos viendo en estos últimos meses, que si uno hace un balance, el precio de la carne al mostrador en el último año aproximadamente acompañó la inflación, pero el consumo en vez de ser 50 kilos es de 43, 44, 45. O sea, ha habido un ajuste en términos físicos frente a un precio que con los ingresos de los argentinos, básicamente los trabajadores independientes, una nueva categoría que está apareciendo muy preocupante, que es la desocupación, los desocupados, los trabajadores independientes, los cuentapropistas, no se han salvado de este tremendo salto inflacionario, deteriorado enormemente el ingreso de gran parte de nuestros clientes que todavía compran carne vacuna. El miedo de que un ajuste de precios relativos de la magnitud que se prometió, que efectivamente fue y que no terminó, y lo peor es que no terminó. Hay muchas cosas que se quedaron en el camino frente a la magnitud del salto inflacionario. Hay muchos ajustes que se están postergando para empezar a gozar de los primeros efectos de una inflación en caída. Pero ustedes saben que tanto en abril como en mayo como en junio había ajustes previstos en muchas cosas, por ejemplo el transporte, en muchas tarifas, y esta espada de Damocles que está de la idea creciente que se está reflejando en el tipo de cambio blue, en los tipos de cambio financieros, los dólares financieros, de que el dólar está atrasado. Esto ya lo vimos en ganadería durante 4 oportunidades cuando el mercado percibe que algo está por suceder porque el tipo de cambio, por ejemplo, está atrasado, van a tener que tomar determinada medida. Esto pasó con las PASO, antes y después de las PASO, restricción de oferta de ganado, la gente lo quería vender hasta ver qué pasaba. Después con las elecciones, después con el balotaje y cuarto episodio, vuelvo a repetir que en los días anteriores y posteriores se restringía la oferta de Hacienda y la Hacienda subía, que fue cuando subió Milei. Eso, por supuesto, en este momento no está planteado así. La impresión que da es que en el corto plazo no va a haber un cambio importante en el tipo de cambio oficial que recibe la industria exportadora, que está claramente atrasado. Estamos con un precio para la hacienda que es igual que el de Uruguay y muy superior muy superior al de Brasil, pero muy superior. Nosotros estamos en el orden de los, no sé, $3.80, $3.90 el kilo en gancho. Ahora subió el kilo en esta semana. Y Brasil está en $2.60 y hay estados donde está por debajo de $2.50 el kilo en dólares en gancho. Pero digo, y el tercer miedo que había, que gracias a Dios no se produjo, como consecuencia también de este
atraso visible del tipo de cambio, era que una devaluación muy grande terminara haciendo subir los costos los costos en ganadería, los insumos ganaderos, que después de muchos años que venían acompañando casi como un calco el IPC, la inflación, en determinado momento con la inflación que hubo, con la devaluación que hubo, iban a pegar un salto muy por arriba de la inflación. O sea que vamos a tener un problema de precio, pero el problema de aumento en términos reales de los costos. Los costos subieron extraordinariamente, hubo 2 meses, noviembre y diciembre, donde los costos en ganadería subieron 85%. Después en enero bajó 5%, después y empezó a declinar de casi un calco lo que pasa con los precios mayoristas que anticipan a los precios minoristas. Pero es decir, de los tres peligros, que se arruinara, que disminuyera enormemente el poder de compra de la población, se dio, el atraso en el tipo de cambio se dio, y el tercer miedo que teníamos en diciembre era que esta devaluación llevara a un aumento extraordinario en los insumos ganaderos. Eso se dio en la primera etapa y ahora ya está emparejando con respecto a la inflación. En los últimos 3 meses el precio de los insumos ganaderos han crecido claramente por debajo de la inflación, empezando a compensar y emparejar ese salto extraordinario que dieron en noviembre y diciembre. ¿Qué es lo que uno ve con la oferta ganadera? Lo primero que uno puede decir es, con 5 meses acumulados, $11 menos de vacas en la faena, la caída tendría que ser mayor. ¿Por qué tendría que ser mayor? Porque si uno proyecta, ya tenemos vuelo retiro, ya tenemos casi medio año adentro, proyecta esta faena de vacas a un año y lo relaciona con el toque inicial, que tenemos que recordar que tenemos menos vacas porque en el último recuento ganadero, el de fines de diciembre, hubo una caída del orden de 600.000 vacas. Estamos faenando una cantidad elevada para el número de vacas. Ese cociente, esa tasa de extracción que en Estados Unidos le da tanta pelota, acá nada, acá cero. Esa relación entre faena y stock, el año pasado fue... El año pasado fue del 13,6%, nos comimos 600.000 vacas. La faena de vacas en relación al stock que teníamos al 31 de diciembre, al 1 de enero, cuando empezó el ejercicio. Lo que estamos proyectando por este año es una baja. Vamos a faenar del stock de vacas inicial el 12,5%. De acuerdo a lo primero, ya tenemos 6 meses adentro y pensamos que esta tendencia se va a mantener con las variaciones estacionales del segundo semestre. 12,5% está claramente por arriba de los años normales y claramente por arriba de la tasa de extracción de equilibrio, que está en el orden del 10,5%. Si nosotros al stock le faenamos de vaca, le matamos el 12,5%, nos estamos comiendo de vuelta. Cuando volvamos a contar las vacas el 31 de diciembre, va a haber menos vacas. ¿Cómo está el porcentaje de vacas en la faena? Muy alto. En abril nos dio otra sorpresa, 50%, creo que fue 50,2%. ¿Cómo se mueve para el mes de abril? Siempre hay que considerar las variaciones estacionales. Para el mes de mayo, de los últimos 20 años, tiene un mínimo de 38% de participación de hembras en la faena, un máximo de 51% y medio, 51,5%. ¿A cuánto estamos ahora? En 50%. Estamos mucho más cerca de los récords de faena de vacas que de los porcentajes, como es 38% de faena de hembras, de participación de las hembras en la faena, es claramente retención. No estamos en retención, estamos tocando los límites de liquidación. Estamos en liquidación. Estos indicadores son, el ambiente general es que bajó la faena con respecto al año pasado, que fue claramente liquidación por el fenómeno de la seca. ¿Alcanza esa caída? Todavía no. Todavía estamos por arriba de lo que se denomina tasa de extracción de equilibrio para la categoría de vacas. Si continuamos con esa faena de vaca, cuando la volvamos a contar, va a haber menos vacas. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Me quedó por decirles que había caído el resto de la faena. La faena de vacas en enero-mayo, 11% abajo. La faena de vaquillona sigue altísima. 4% abajo con respecto a un año que fue claramente... Con vaquillonas pasa lo mismo. Uno relaciona el stock de vaquillona al inicio del ejercicio y lo que faenamos el año pasado y lo que faenamos ahora, y claramente va a dar que cuando vamos a contar la hacienda vamos a tener menos. Novillos 10% menos. Novillos y novillitos, 10% menos de novillos en enero-mayo con respecto al año pasado, 11%, es un dato que no sé cómo interpretar. La única interpretación es que hay
Una parte de esto, la mitad, es que ya estamos surfeando una ola que es un destete menor. Si hay un destete menor, hay menor cantidad. Los machos reflejan con una cantidad X de periodos, reflejan con un retraso los nacimientos. Porque todos los machos terminan llegando, nos sentamos en la mesa, en la puerta de los frigoríficos y todo ese nacimiento que no sabemos calcular en el año 0, en los años 1 y 2 van a aparecer en la faena. Que haya un 11% de caída de novillos y novillitos es superior a lo que cayó, la aparición cayó, ustedes recuerdan, cayó 500.000 terneros en una aparición de 15 millones. Recuerden que la cantidad de animales nacidos, la caída en la cantidad de animales nacidos a causa de la seca fue muy inferior a lo esperado. Entonces, ¿qué es este 11%? No cayó 11% ni el stock de vacas, ni la aparición, los índices reproductivos fueron muy altos, que esa es otra cosa a corregir. La preocupación es que la faena de hembras está muy alta y la vaca, y la estamos fallando mucho. Recordar que hay una tendencia subyacente muy positiva, muy interesante en los últimos años, que se confirmó en el año de la seca, que es que a igualdad de vacas tenemos más terneros año a año. Y que en el año de la seca, que esperamos un desastre, el índice vaca-ternero que vamos a ver en los próximos recuentos de SENASA de Agricultura si se confirma, pero lo que nos dice SENASA hasta ahora, lo que nos dice el Ministerio de Agricultura, es la relación entre vaca y ternero, entre ternero y vaca, que es un indicador aproximado o indirecto del índice de procreo, del índice de destete, cuando vamos al campo y contamos tantos terneros, tantas vacas, y eso es. Ese indicador, el año de la seca, que es el año pasado, se mantuvo cuando contamos la vaca en primavera, contamos la vaca, contamos los terneros y mantenía la relación del año anterior, que había sido un año de precipitaciones normales. Pero digo, si todos los machos terminan, yo si lo leyera de otro país, ignoráramos los datos de vacunación según la campaña 2023 y los datos de stock que nos dio Agricultura para diciembre último, lo ignoráramos y que nos dijo, señores, ustedes no se hagan los rulos, no se asusten, la cantidad de terneros que hemos encontrado en el campo, la caída es mucho menor de lo que esperábamos. Entonces, ¿por qué ya pasado mucho tiempo de la seca estamos 11% novillos más novillitos, que vuelvo a repetir, son los machos que junto con los toros, y tener los machos, que es una cifra muy baja, vienen inexorablemente a la faena? Yo me siento a la faena y puedo saber hace un año, hace dos, cuántos animales nacieron. Pues la mitad macho, la mitad hembra, algo tan sencillo como esto. En los países donde no hay estadísticas, siempre lo comentaba un oficial del USDA, cuando venía a Buenos Aires, el dato, yo puedo reconstruir todo lo que sucede en una ganadería si me dan el número, la cantidad de terneros destetados. Puedo ver la tasa de extracción, la faena posible, puedo corregir un dato de faena que está adulterado y demás, pero yo necesito los nacimientos por encima de todo, la cantidad de terneros destetados. Este 11% de machos, novillos y novillitos es sorprendente, tendría que ser, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser un 5, un 6%, y con el paso de los meses tendría que moderarse, porque en algún momento, vuelvo a repetir, si hay entre 10 y 11% menos de machos en la faena, porque en algún momento nacieron menos, y lo que nos ha dicho Agricultura, nos ha dicho SENASA, es que la cantidad de nacimientos cayó, pero mucho menos lo esperado. Mercado internacional. Este año dejaremos 2.000 toneladas de Hilton sin cumplir. La industria frigorífica está, el cupo está, lo que no están es los novillos, este fenómeno que se está acentuando cada vez más. Uno ve la faena de novillos Hilton de la industria frigorífica exportadora, han caído en estos últimos 2 o 3 meses entre un 20 y un 25%. Estamos dudando las estadísticas que nos dieron regularmente, y que era muy regular la cantidad de oferta de novillos, con una tendencia declinante en los últimos meses se aceleró. La idea es que hay cada vez menos novillos pastoriles elegibles para cuota Hilton y hay cada vez más novillos dentro de una cantidad de novillos que se ha restringido, estamos leyendo que se restringió 10%, pero dentro de esa oferta de novillos hay cada vez menos novillos con papeles, Hilton, apastos, pastoril suplementado, bla, 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 y cada vez mayor cantidad de novillos que son terminados a corral. Esto que los mismos exportadores ven, que muchos productores productores de ciclo completo, que hacen la recría,
Y cuando terminó la recría, tienen el maíz, tienen el silaje, tienen los novillitos y me conviene vender los novillitos que otro lo siga. Ahí está el exportador que lo compra, lo mete en un feedlot propio de hotelería y lo termina. Ese fenómeno hace que haya, con una oferta que sabemos que por un par de años va a ser inferior a los años anteriores, ¿cuánto? Bueno, entre un 5 y un 10% no sabemos exactamente cuánto. Pero dentro de esa merma, de ese universo de novillos que ha quedado, Argentina produce mucho menos novillos que lo que producía hace 20 o 30 años, dentro de ese universo de novillos hay cada vez más novillos terminados a corral, que sirven inclusive para la Unión Europea, que sirven para 481, que sirven para los mercados asiáticos, que es lo que están pidiendo, los mercados que estamos abriendo, que sirven para China, que sirven para todo, pero no sirven para Hilton. Los precios no son malos, los precios de esta semana son en el orden, se está terminando el año Hilton 23-24, vuelvo a repetir, vamos a dejar 2.000 toneladas sin cumplir, ese es el número que estamos manejando, que se maneja en la industria. El valor, $14.000, es un valor del promedio histórico para arriba. Es cierto que ha estado en algún momento a $18.000, es ciertamente que estuvo mucho tiempo a $8.000 y no se lo podía vender a nadie. Mercado internacional. Mercado internacional, las novedades. Yo creo que una novedad muy importante es que China se ha amigado con Australia. Australia en el año 20, en plena pandemia, el primer ministro australiano instó a una investigación internacional para determinar el origen del virus en Wuhan, en China, y los chinos no se lo perdonaron. Como los chinos actúan, no hablan, lo que hicieron fue una cantidad de represalias, calladitos, una cantidad de represalias que incluyeron restricciones comerciales en una serie de productos, que estaban la cebada, los vinos, el mineral de hierro, hicieron muchas cosas, pero les deslistaron 10 frigoríficos que, vaya casualidad, eran los frigoríficos de los más grandes, pero sobre todo los que más le dolió, porque eran especializados en enfriado, que es un rubro que Australia y Estados Unidos, Argentina no, Argentina de modo muy incipiente, estamos muy lejos, llegamos tarde, muchas razones. Australia le deslistaron 10 frigoríficos para exportar por problemas puntuales de marbete, de etiqueta, de esto, de residuos, nunca aplicaron nada, 10 frigoríficos se quedaron afuera. ¿Qué hicieron los exportadores australianos? La gran tarifa argentinos mantuvieron los negocios porque la represalia era contra las plantas y exportaron haciendo fazón con usuarios en frigoríficos que no habían perdido la habilitación. ¿Qué hace China en este momento como parte de un nuevo gobierno y de la recuperación de las relaciones y demás? De los 10 frigoríficos que le deshabilitó, le está rehabilitando 5 ya, 3 más es una cuestión y 2 que quedaron. Australia está viendo otra cosa que nos incumbe a nosotros. Que hay muchas habilitaciones que se hicieron las inspecciones de nuevos frigoríficos. Todos, Argentina, Uruguay, Brasil, tenemos potencial de nuevo frigorífico para exportar a China. Que en el fondo es una mala noticia porque es más oferta sobre un mercado que luce saturado. Australia lo que están viendo es, muy bien vamos a recuperar los 10 frigoríficos como una sanción para arancelaria o lo que sea. Calladitos los chinos deslistaron y ahora están recuperando para volver a exportar a China, en un momento que en realidad Australia nos preocupa relativamente porque Australia está completamente concentrada en abastecer al mercado americano, los mejores precios del mundo, precios dentro de cuotas muy superiores a los que paga China. Pero China es un mercado para no abandonar, especialmente en el rubro que ellos están intentando desarrollar, que es pequeño, todavía pequeño, pero que va a ser el día de mañana va a ser extraordinario, que es el mercado de productos enfriados de calidad, cortes enfriados de calidad de alto precio, $12.000, $15.000, $20.000 la tonelada, como vale un lomo, que lo están desarrollando con mucha dificultad Estados Unidos y Australia, porque no está todavía ese fenómeno de todo Occidente. Se ha desarrollado la importación masiva de carne para industria, carne, por decir el valor de $5 el kilo, $5.000 toneladas. Ese mercado de carne para manufactura, para posteriores usos industriales, platos preparados, pizzas, tucos, albóndigas, salchichas, hamburguesas, lo que sea, ese mercado se ha desarrollado y muchísimo y sigue desarrollándose porque ustedes saben que el volumen de China no baja. Lo que están muy bajos son los precios. Entonces ahora Australia recupera esos frigoríficos que tenía perdido, que se agregan desde el punto de vista de la oferta, lo tenemos que ver, a la cantidad de frigoríficos que habilitó recientemente brasileros, que habilitó China para exportar.
Y se agrega que España es un nuevo cliente, y se agrega que han habilitado frigoríficos colombianos ahora a principios de año. China está sentado, está tomando, yo no sé si esto es deliberado, está tomando conciencia del poder enorme que tiene, pues es un comprador, compra el 40% de la carne del mundo, pasa por China. Y es muy difícil, Brasil lo está intentando, Uruguay lo está intentando, de bajar la exposición a China, porque los negocios con China, a estos valores que paga China, no cierran. En la mayoría de los casos no cierran. Por eso, bueno, la alternativa es con cortes de más alto valor, cortes enfriados, que ahora Australia recupera esta pieza maestra. Pero lo que les quiero decir es que Australia está viendo que tiene una lista muy bien, que recuperar los 10 frigoríficos que en un momento, por el dicho, por el entredicho, por la investigación de Wuhan, suspendiste 10 frigoríficos australianos de exportación, de los más grandes y especializados en enfriado. Parte se siguió exportando, faenando a Fasón en otros frigoríficos que no habían perdido la habilitación. Pero lo que estamos viendo es que hay muchos frigoríficos de antes que habíamos hecho la inspección, que se había hecho la inspección personal, presencial, y nunca nos explicaron por qué. Argentina está igual en este caso que Australia, nunca nos explicaron por qué las habilitaciones nuevas no avanzan. Un vistazo a los precios internacionales: $3.70, $3.80 Argentina y Uruguay, $2.58 Brasil, $6.60 Estados Unidos. Que Estados Unidos no puede resolver el problema de China, porque son volúmenes diferentes. Argentina, Brasil, Uruguay entramos por cuotas muy reducidas. Si salimos de la cuota tenemos que poner un arancel alto. Igual la perspectiva de Estados Unidos para este año es la más positiva de todas. Y Estados Unidos, igual que la Argentina, está en la cola de un proceso de liquidación que todavía no terminó de manifestarse. Cuando se termine de manifestar, va a tener menos vacas en la faena, el clima está mejorando, la cantidad de vacas en la faena está bajando, todavía no terminó a los niveles que estamos esperando que se dé en el resto de este año y el año que viene. ¿Eso qué significa? Menores precios de importación. Si tuviera que resumir, como lo hacen los amigos de Fast Carne de Montevideo, el mercado internacional en dos indicadores, volumen y valor. El volumen en enero-abril de los 6 más grandes exportadores de carne, los 4 del Mercosur, Estados Unidos y Australia, 21% arriba en volumen. Esta cifra está bajando, pero muy poco, ya estamos a mitad de año. El precio todavía está 6% abajo del año pasado. El mercado internacional, para los que se pueden adaptar a estos precios bajos o mediocres, presenta un aspecto muy positivo. Una última positiva. El gerente de comercio exterior de exportaciones de Marfrig Mercosur, Alison Navarro, contó cuando terminó la feria del CIAL, esto se publicó en los diarios, que él veía un cambio de tendencia porque revisando las fechas de producción de la carne que se está incorporando de los stocks, que lo vienen haciendo hace tiempo para ver si que efectivamente había mucha carne con fecha de producción muy vieja que se estaba volcando al consumo, carne importada acumulada en stock. Lo que están viendo en las últimas semanas es que las fechas de producción de la carne que se vuelca al mercado del retail, al mercado del food service y demás, es cada vez más reciente, que daría la impresión de que se están asimilando los stocks acumulados en años anteriores. Igualmente, el segundo parte del año, ustedes saben siempre, por las compras del año lunar chino y demás, de enero a febrero, no sé este año cómo cae, las compras de China en el segundo semestre son más altas que en el primero. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.